En este video tutorial vamos a presentar el tema 5, que es una presentación de una versión muy básica del modelo de ciclo real, modelo RBC, que es el modelo base de la macroeconomía convencional moderna. Sobre este modelo están construidos los modelos, digamos, de última generación, que son los modelos de equilibrio general dinámico estocástico. Entonces, bueno, es importante saber cómo funciona el modelo de ciclo real, aún en una versión bastante simplificada como la que aquí vamos a mostrar. ¿Qué vamos a ver en este video tutorial? Bueno, vamos a ver una breve introducción. Vamos a ver cómo representa el modelo lo que se denomina el hogar representativo. Es importante recordar, aunque no lo vamos a presentar aquí, que para poder resolver este tipo de modelos y los que se seguirán presentando en estos tutoriales, es importante dominar la técnica denominada el hamiltoniano en valor corriente, ¿okay? Entonces hay un video tutorial en este mismo canal que usted lo puede buscar y allí se hace una presentación del hamiltoniano en valor corriente. Por supuesto que también existe otro video tutorial, varios acá en este canal, en el cual usted puede observar una presentación introductoria a todo lo que es la optimización dinámica y en particular al uso de el principio del máximo o la teoría del control óptimo para poder resolver problemas de optimización dinámica que se basan en la formulación de la función hamiltoniana. Aquí vamos a usar la presentación del hamiltoniano en valor corriente, que facilita notablemente la resolución de este tipo de problemas. También, luego de ver el hogar representativo, su problema y cómo se resuelve utilizando el hamiltoniano en valor corriente, vamos a ver el problema de la firma representativa. En este modelo de ciclo real básico solamente tenemos dos agentes económicos, los hogares y las firmas. Luego vamos a ver cómo se establece el equilibrio dinámico de estos modelos o estado estacionario, y bueno, haremos finalmente un resumen de la presentación. Es importante que vamos a en presentaciones posteriores presentar un modelo calibrado para Venezuela, un modelo que ajustó el economista Miguel Ángel Santos para Venezuela, un modelo de ciclo real que sorprendentemente, a pesar de que Venezuela es un país que obviamente no cumple con los supuestos sobre los cuales está formulado o montado, sobre los cuales descansa el modelo de ciclo real, sorprendentemente, a pesar de eso, la economía venezolana ajustada mediante ese modelo calibrado para Venezuela ajusta bastante bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve introducción al tema. Recordemos que Robert Lucas formuló su ya famosa crítica, denominada la crítica de Lucas, en la cual, palabras más, palabras menos, en resumen, él básicamente lo que indica es que los macroeconomistas deberían construir únicamente modelos donde el comportamiento de los agentes sea invariable con respecto a la política. ¿Okay? Entonces, se sugiere que los modelos tengan fuertes fundamentos microeconómicos, que se parta de una estructura de equilibrio general donde todos los mercados, todos los agentes en esa economía estén en equilibrio conjunto. Y bueno, básicamente en este tipo de modelación no hay distinción, se pierde esa distinción antigua entre la micro y la macroeconomía. Es decir, estos modelos tienen, digamos, desde el punto de vista teórico, un atractivo inocultable, que es que producen un puente entre la teoría micro y la teoría macro y hacen que la teoría económica sea consistente. Entonces, bueno, un desideratum que hay aquí es que los modelos deben ser
explícitamente dinámicos. El primer modelo de ciclo real formulado obedece o se debe a Kirtland y Prescott en 1982, quienes son los que construyeron el primer modelo de ciclo real. Aquí tenemos a los señores Kirtland y Prescott, ¿okay? Y aquí el artículo de la revista Econométrica de noviembre de 1982, donde ellos publicaron este artículo, Time to Build and Aggregate Fluctuations, donde presentan la versión seminal del modelo de ciclo real. Vamos entonces a presentar ahora el comportamiento del hogar representativo, el problema económico que confronta el hogar representativo. Ya en el tema pasado vimos qué significa esto de hogar representativo. Esto es un hogar que puede tomarse como un hogar promedio, sería lo más real, o también podríamos suponer que todos los hogares en la economía se comportan igual, lo cual es un supuesto menos realista. Entonces, en el modelo ciclo real, en el modelo RBC, siempre hay un hogar representativo que tiene una función de utilidad U sub T, ¿okay? Y vamos a suponer que esa función de utilidad es separable en el tiempo, es aditiva y separable en el tiempo. Es decir, para cada tiempo T, siendo T igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta T mayúscula, el agente económico tiene para cada periodo una función de utilidad, ¿verdad? Y que esa función de utilidad puede sumarse o agregarse dinámicamente en una función agregada U mayúscula, es decir, la función de utilidad es aditiva y separable en el tiempo. Note que aquí hay una función de utilidad para el tiempo 0, para el tiempo 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3, para cada T minúscula, desde 0 hasta T mayúscula. ¿Okay? Y esa función de utilidad es aditiva, es decir, se pueden sumar. Claro, obviamente, aquí hemos partido de un supuesto muy sencillo, que es que el agente económico percibe la utilidad en cada periodo T de igual forma, cosa que no es muy realista, porque sabemos que el agente económico descuenta el futuro. Entonces, si nosotros consideramos una función de utilidad logarítmica, por ejemplo, y decimos que la función U sub T es igual al logaritmo de C sub T, que es una función muy interesante porque tiene unas propiedades bastante, deseables, como por ejemplo que la utilidad marginal del consumo es decreciente, o sea, cumple con el principio de la utilidad marginal decreciente, ¿verdad? Y si suponemos que un hogar representativo tiene visión de futuro, mira hacia adelante y se preocupa por toda la corriente de utilidad a lo largo de su vida y la descuenta, ¿verdad? Con una tasa de descuento ρ mayor que 0, entonces pasaríamos de una formulación como la que tenemos en la ecuación 1 a una como la de la ecuación 2 en tiempo discreto, donde fíjese que ahora las funciones de utilidad siguen siendo aditivas y separables en el tiempo, pero están ponderadas por un factor de descuento 1 entre 1 más ρ a la t, ¿verdad? Que los multiplica, ¿verdad? Siendo ρ la tasa de descuento y 1 entre 1 más ρ a la t el factor de descuento, ¿okay? Y entonces, bueno, aquí lo que estamos recogiendo es el hecho que usted ya sabe de sus cursos de macroeconomía previos, que el agente económico descuenta el futuro. Entonces, esto es más realista que esta versión de utilidad aditiva y separable en el tiempo que teníamos en la ecuación 1, ¿ok? Ahora, si el modelo es en tiempo continuo, ¿ok?
y seguimos bajo el supuesto de que la utilidad es logarítmica, ¿verdad? Por cierto, esa función de utilidad logarítmica, aparte de que tiene utilidad marginal decreciente, es decir, U' de C es positivo, pero U2' es negativo, aparte de que la utilidad marginal es positiva pero decreciente, es decir, una unidad de consumo adicional aumenta la utilidad, pero cada vez cada edición, cada unidad de consumo adicional lo aumenta en una menor proporción. Aparte de eso, tiene otra propiedad, que es que el logaritmo de 0 es menos infinito. Entonces, el agente económico evitará, con esa función de utilidad de buen comportamiento, no tener consumo. Entonces, eso hace bastante atractiva a la utilidad logarítmica, ¿no? Bueno, entonces pasamos a esta formulación que está aquí en la ecuación 3, donde ahora tenemos una formulación en tiempo discreto, en tiempo continuo. Aquí la teníamos discreto, aquí ahora la tenemos en tiempo continuo. Y fíjense que ahora estamos señalando acá con el cursor, ¿verdad? Con la flechita, estamos señalando a la forma que tiene el factor de descuento en tiempo continuo, que es E a la menos ρ por T. Y viene a sustituir a el factor de descuento en tiempo discreto, que es 1 entre 1 más ρ a la T. Ahora el factor en tiempo continuo de descuento tiene esta forma exponencial y va a multiplicar a la utilidad. ¿Okay? Y la sumatoria es sustituida, por supuesto, por un signo de integral que integra entre 0, el tiempo 0, y el infinito, el tiempo infinito, a esta utilidad descontada que está acá. Si nosotros sustituimos la utilidad por una función logarítmica, que es lo que hemos hecho aquí, ahora tenemos esta funcional, mejor dicho, más apropiadamente, como usted ya sabe, de las clases de optimización dinámica que hemos visto. Esto es un funcional objetivo. U mayúscula, que sería esta integral, ¿verdad? Que valora toda esta senda temporal que está acá. ¿Okay? Entonces, la idea es buscar cuál es la senda temporal óptima, como en todos los problemas de optimización dinámica. Entonces, en el resto del análisis vamos a usar una herramienta matemática que ya usted aprendió, que se llama el hamiltoniano, pero vamos a usarla en su versión de hamiltoniano corriente. Repito, acá en este canal puede encontrar videos tutoriales que explican de manera básica el hamiltoniano, es decir, la teoría del control óptimo o el principio del máximo de Pontryagin, así como también un video tutorial corto donde se explica la versión del hamiltoniano en valor corriente, ¿okay? Que es la que vamos a usar en esta presentación simplificada del modelo de ciclo real. Entonces, lo que vamos a suponer es que el hogar suministra de forma inelástica, ¿okay?, o insensible al salario, L mayúscula unidades de trabajo en el mercado de factores de producción, y a cambio recibe un ingreso salarial W sub T. Además, el hogar acumula capital K mayúscula sub T y alquila ese stock de capital a las empresas, a la empresa representativa o a las empresas representativas, para obtener un ingreso por el alquiler de capital R sub T. Entonces, bueno, ese es el supuesto básico, que es el mismo supuesto desde que usted empezó a estudiar economía, vio el modelo de flujo circular de la renta. El hogar o los hogares en la economía son los dueños de los factores de producción, capital y trabajo, y los venden o alquilan en el mercado de los factores de producción, en este caso el capital y el trabajo, a las empresas representativas para obtener sus pagos factoriales, es decir, el salario y el retorno del capital R sub T.
Entonces, lo que vamos a suponer es que se cumple esta restricción presupuestaria para los hogares, donde del lado izquierdo de la restricción presupuestaria tenemos los pagos factoriales, los ingresos, las fuentes de recursos. En este caso tenemos los ingresos provenientes del alquiler del capital, que son R sub T, el costo de uso del capital o retorno del capital o rentabilidad del capital multiplicado por el estado de capital alquilado, K sub T, más el pago factorial correspondiente a la oferta inelástica de L sub T unidades de trabajo en el mercado de trabajo por un salario W sub T. Entonces, cuando usted tiene R por K más W sub T, usted está obteniendo todos los ingresos de los hogares, ¿verdad?, de forma agregada y desagregada, y estas son las fuentes de recursos, fuentes de ingresos. Y del lado derecho de la restricción, como toda restricción, tenemos los usos o las asignaciones que el hogar representativo da a esos ingresos, que son K sub T punto, que es la inversión, y C sub T, que es el consumo. Es decir, el hogar lo que le ingresa por sus pagos factoriales o como consecuencia de haber alquilado capital y haber ofertado o vendido su unidades de trabajo L sub T, ¿verdad?, en el mercado de factores de producción, recibe ese ingreso y lo asigna o para invertir, es decir, para acumular más estado de capital, o para consumirlo. Entonces, vamos a suponer que esa restricción se cumple. Si usted de esta restricción, que es muy sencilla, es simplemente una identidad contable, despeja K sub T punto, que es la inversión, ¿verdad?, y que es nuestra, digamos, ecuación de movimiento o ecuación de transición, ¿verdad?, en el problema dinámico de los hogares, si nosotros despejamos K sub T punto, vamos a obtener esta expresión que está aquí, que nos dice que la inversión no es más que la diferencia entre la sumatoria de los pagos factoriales, es decir, todos los ingresos menos lo que se consumió, lo que consumieron los hogares, lo cual es simplemente una cuestión no solamente contable, sino de sentido común. De ciclo real, hay un hogar representativo que tiene esa función de utilidad, ya la vimos, pero lo que vamos a suponer acá es que ese hogar representativo maximiza, ese es el problema de los hogares, maximiza esta función de utilidad, que ya la presentamos, logarítmica, sujeto a la restricción presupuestaria que acabamos de deducir. ¿Okay? Entonces, el problema de los hogares es maximizar este funcional objetivo, descontado con ese factor de descuento en tiempo continuo E a la menos Rho por T, sujeto a esta restricción que acabamos de deducir. Ese es el problema de los hogares. Entonces, maximizar este funcional objetivo sujeto a esta restricción 4 que tenemos acá, que ya dedujimos. Ese es el problema de los hogares. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, como ya hemos visto, y usted lo puede repasar en el video tutorial correspondiente, formulamos el hamiltoniano corriente. Entonces, el hamiltoniano corriente es esta ecuación 5 que está acá, que está formado por el integrando de el funcional objetivo, por supuesto sin el factor de descuento, porque es un hamiltoniano corriente, más la variable de cuestado, indexada por el tiempo t, que multiplica a el lado derecho de la ecuación de movimiento, ¿okay?, que es todo esto que tenemos acá. Entonces, aquí tiene el hamiltoniano corriente. Ese es el primer paso, como siempre, para poder resolver un problema de optimización dinámica. Buscamos el control óptimo, y para eso tenemos que derivar parcialmente el hamiltoniano
con respecto a la variable de control, que como usted ya sabe es el consumo. Y si usted hace la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a el consumo, pues por supuesto tiene la derivada parcial del neperiano del consumo con respecto al consumo, que no es más que 1 entre el consumo, ¿verdad? Y de este lado pues lo que tiene es este factor, que es la variable de cuestado, que multiplica el consumo con signo negativo, y por supuesto la derivada de eso es menos lambda sub t. Y entonces, como usted quiere buscar el control óptimo, que es decir, un extremo, usted igual a 0, ¿verdad? Y claro, el problema es que aquí la variable de control le queda en función de la variable de cuestado si usted despeja acá, ¿no? Entonces, antes de hacer este despeje, como ya sabemos que la variable de control me va a quedar en función de la variable de cuestado, vamos a buscar el cuestado óptimo con la ecuación de cuestado del principio del máximo en términos del hamiltoniano corriente. Y para eso vamos a usar la condición del hamiltoniano corriente, donde la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, ¿verdad?, es igual a esto que tenemos acá, ¿okay?, que es igual a esto que tenemos acá. ¿De dónde sale esto? Bueno, simplemente usted se va aquí a la ecuación 5, deriva el hamiltoniano, este hamiltoniano corriente con respecto a el estado de capital, y por supuesto que le va a dar esto que está acá, porque el único factor, el único elemento del hamiltoniano que contiene el estado de capital es esto que está acá, y cuando usted deriva esto que está acá con respecto al estado de capital le da lambda por r, que es lo que tiene acá. Pero recuerde que por la condición del principio del máximo, esto también es igual a esto que tenemos acá del lado derecho de la igualdad, es decir, a lambda por el factor de descuento, por la tasa de descuento intertemporal, rho, menos lambda sub t punto. Entonces, eso usted lo sabe por las condiciones, la segunda condición del principio del máximo en valor corriente, del hamiltoniano corriente, que es la ecuación de estado. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora volvemos a trabajar acá, ¿verdad? Si nosotros a esto que usted tiene acá, tiene aquí 1 entre c sub t menos lambda igual a 0. Si usted a 1 entre c sub t menos lambda igual a 0, usted toma logaritmo, aquí tiene un logaritmo de un cociente y le queda el logaritmo de 1 menos logaritmo de c sub t, ¿okay?, y aquí va a tener menos logaritmo de lambda t, ¿okay? Entonces, simplemente, si usted despeja, va a tener esto que está acá, es decir, logaritmo de c sub t es igual a menos logaritmo de lambda t. ¿Okay? Y si usted deriva parcialmente este logaritmo de c sub t con respecto al tiempo y deriva este logaritmo de lambda sub t con respecto al tiempo, es decir, saca la derivada parcial del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad, o de toda la expresión c sub 2', la derivada parcial con respecto al tiempo, va a obtener esta expresión que está aquí. Es decir, esto es la derivada del logaritmo de c sub t con respecto al tiempo, y esto es la menos derivada del logaritmo de lambda sub t con respecto al tiempo. Ya usted conoce estas expresiones, usted sabe ya de sus cursos previos de matemáticas anteriores y de los repasos que hemos hecho de ese asunto, de este tipo de expresiones en este curso, que cuando usted se encuentra con este tipo de expresiones, usted está en presencia de la tasa de variación. Es decir, la derivada del logaritmo de cualquier variable con respecto al tiempo es exactamente igual a su tasa de variación. Es decir, usted tiene aquí la tasa de variación del consumo y aquí tiene el negativo de la tasa de variación de la variable de cuestado. Y eso es lo que queremos recoger acá. Esto es exactamente igual a
C punto sobre C, es decir, la tasa de variación del consumo, y esto es exactamente igual al negativo de la tasa de variación de la variable de coestado. Por otro lado, seguimos trabajando nuestra expresión 7, y si nosotros nos quedamos simplemente con esta parte que está acá, y ahora despejamos R sub T, es decir, el retorno del capital o el costo de uso del capital, ¿verdad?, que es el pago factorial que reciben los hogares por el alquiler de capital a las firmas, usted va a obtener esta expresión que está acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si despejamos y transponemos términos, vamos a obtener que el negativo de la tasa de variación de la variable de coestado es igual a la diferencia entre R mayúscula sub T, el retorno o costo de uso del capital, el pago factorial que reciben los hogares por el capital que alquilan, menos la tasa de descuento intertemporal de los hogares RO. Entonces, el negativo de la tasa de variación de la variable de coestado es igual a la diferencia entre la tasa de retorno del capital alquilado que reciben los hogares menos la tasa de descuento intertemporal de los hogares RO. Pero usted tiene de este lado esa misma expresión, es decir, el negativo de la tasa de variación de la variable de coestado. Entonces usted puede así aquí simplemente hacer una correspondencia, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Okay? Y acá acabamos de hacer la correspondencia. Es decir, nosotros sabíamos que la tasa de variación del consumo es igual al negativo de la tasa de variación de la variable de coestado, pero ahora sabemos que eso es igual a la diferencia entre R mayúscula sub T, la tasa de retorno del capital, y la tasa de descuento intertemporal RO. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la ruta de consumo óptimo, la senda óptima de consumo, ocurre cuando el precio del alquiler del capital, el retorno del capital, el costo de uso del capital, el pago factorial que reciben los hogares por el alquiler del capital, todo eso es lo mismo, R mayúscula sub T, es mayor que la tasa de descuento RO. Entonces, cuando eso ocurre, el consumo del hogar debe aumentar en el tiempo. ¿Okay? Es lógico. Si R mayúscula sub T es mayor que RO, esta diferencia va a dar positiva, lo cual quiere decir que el consumo óptimo será positivo. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Es decir, cuando RO es mayor que R. Bueno, usted va a tener que esta diferencia es negativa y el resultado sería lo contrario. La senda óptima sería decreciente, es decir, la tasa de crecimiento del consumo tendría que ser negativa y el consumo estaría decreciendo en el tiempo. Repito, la senda óptima de consumo, dado que esta relación se cumple, solamente puede tener tres posibilidades. Cuando R mayúscula es mayor que RO, la senda óptima de consumo es que el consumo sea creciente en el tiempo, porque la tasa de crecimiento del consumo me va a dar positiva. Cuando sucede lo contrario, que RO es mayor que R, la tasa de crecimiento del consumo me va a dar negativa, y eso quiere decir que el consumo debe estar en esa economía decreciendo en el tiempo. Por supuesto que existe la tercera opción, muy obvia, que es cuando ambas tasas son iguales. Ahí la tasa de crecimiento del consumo es cero y el consumo se mantiene constante. ¿Okay? Entonces, la senda de consumo óptimo solamente puede tener tres posibilidades. Una senda de crecimiento positiva en el tiempo, el consumo crece en el tiempo. Una tasa de crecimiento negativa, el consumo decrece en el tiempo.
o una tasa de crecimiento nula, igual a cero, donde el consumo permanece constante en el tiempo. Entonces, bueno, esa es nuestra solución, esa es la senda óptima, esa es la solución al problema de los hogares. Note que es una forma de solución bastante parecida a la que se obtiene cuando usted resuelve el modelo de Ramsey, ¿no? Y eso se debe a algo muy sencillo, que es que el núcleo o la base de este modelo es el modelo de Ramsey, ¿ok? Claro, esta es una versión más simplificada que la que vimos del modelo de Ramsey cuando lo presentamos, el cual también está en un video tutorial acá en este canal. Entonces fíjese que cuando nosotros agarramos un país como Venezuela, por ejemplo, entre 1960 y 2014, este largo periodo, y vemos el consumo de los hogares, ¿verdad? El gasto de final de consumo de los hogares en dólares constantes, observamos que la tendencia claramente, a pesar de los vaivenes lógicos, cíclicos, comportamiento cíclico del consumo, a pesar de esos vaivenes, la tendencia dada por la línea roja es creciente. Entonces, piense un poquito, razone. Si la teoría del ciclo real es cierta, ¿qué debe haber estado pasando acá para que la tasa de crecimiento del consumo acá sea positiva? Piense en términos de la ecuación 10. ¿Qué debe suceder acá para que la tasa de crecimiento del consumo sea positivo? ¿Ya lo vio? Importante que lo vea. Claro, acá tenemos alguna pista adicional empírica, que es cuando nosotros graficamos la tasa de crecimiento del consumo de los hogares, esa tasa de crecimiento te da positiva y igual a 4,34% en ese largo periodo que está acá, ¿ok? 4,34% positivo, que es lo que usted está viendo aquí que ocurre, y por eso ocurre esta línea de tendencia roja que está acá. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este lado izquierdo sea positivo? Tiene que pasar algo aquí en el lado derecho, ¿no? ¿Ya lo vio? Ok, importante. Entonces, bueno, uno pudiera, esto está tomado del trabajo de Miguel Ángel Santos, del paper de Miguel Ángel Santos, donde calibra un modelo de ciclo real para Venezuela. Y aquí lo importante es ver el factor de descuento que él usa, que es beta, ¿no? El factor de descuento que él usa para Venezuela, que él obtiene en la calibración del modelo, es 87,73%, es decir, 0.8773. Es un factor de descuento bastante menor que el de los Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer uno con eso? Bueno, unas cosas muy simpáticas. Usted sabe que beta es igual a 1 entre 1 más rho en tiempo discreto. Entonces, el autor aquí le está diciendo beta. Está diciendo que beta es igual a 0,8773. Entonces, si usted tiene beta, usted puede despejar rho de allí. Muy sencillamente, si usted despeja rho, va a obtener que es 1 entre beta menos 1. Y si usted saca la cuentica, pues tiene que rho para Venezuela, según este autor, es igual a casi 14%, 13,99% o 0,1399. ¿Sí lo vio? Perfecto. Entonces, bueno, siguen las preguntas acá. Fíjese, ya nosotros sabemos cuánto es esto que está del lado derecho. Es como aproximadamente positivo igual a 4,34%. ¿Ok? Sabemos que rho es igual a casi 14%, es decir, 0,1399. Fácilmente nosotros pudiéramos despejar cuál es el valor del costo de alquiler de capital, ¿verdad? Que obviamente debe ser mayor que rho y que produce ese resultado. Es decir, usted puede hacer eso. ¿Okay? Aquí lo ve. Esto que usted tiene acá, 4,34%, es lo que está del lado izquierdo. Este rho lo acabamos de calcular,
a partir del beta que reporta el autor, ¿verdad? Y usted pudiera despejar cuánto fue aproximadamente para ese largo periodo el retorno del capital. Ahora vamos al otro agente, que es la firma representativa y su problema. Para derivar el equilibrio de la economía necesitamos el equilibrio de las firmas, porque no son los hogares los únicos que están aquí. Las firmas alquilan el capital de los hogares, le dan un factorial R sub T, compran la mano de obra L sub T de los hogares y les pagan el salario W sub T, y con esos factores producen, ¿okay?, un producto. La demanda de factores de producción de la firma se hace, como ya usted sabe de sus cursos de microeconomía previos, para maximizar el beneficio de las firmas representativas, ¿no? Entonces vamos a suponer que también hay una firma o empresa representativa en la economía y que esta empresa contrata mano de obra, demanda mano de obra L sub T y demanda capital, alquila capital K sub T de los hogares en el mercado de factores de producción para producir el Producto Interno Bruto Y sub T utilizando una función de producción que, bueno, acá vamos a suponer que es Cobb-Douglas, ¿no? ¿Okay? Y vamos a suponer que el precio del producto lo vamos a normalizar a la unidad. ¿Por qué? Bueno, porque si usted supone que la función de producción de la economía es una función de tipo Cobb-Douglas, esa función que ya usted ha visto hasta la saciedad en sus cursos de economía, una función de este tipo, y supone que la función de beneficio no es más que el ingreso total de la economía, que es P por Y. Ojo, aquí es P por Y, pero como P lo estamos normalizando a la unidad, no aparece, pero aquí debería haber una P. P por Y son el ingreso total de la economía menos los costos totales, que son R por K menos W por L, ¿okay?, que son los costos derivados de los pagos factoriales que se demandan. Entonces esta sería la función objetivo de la firma representativa en esa economía. Y bueno, vamos a hallar las condiciones de primer orden. Para ello debemos hallar la derivada parcial del beneficio con respecto al estado de capital, para hallar el nivel de estado de capital óptimo a demandar. Y bueno, esto produce este resultado, ¿verdad? Recuerde que Y se produce con una función de producción que depende de K y L. Entonces aparece aquí al derivar la parcial de Y con respecto a K, ¿okay?, la parcial de Y con respecto a K menos R sub T, porque R está multiplicando a K y estoy derivando con respecto a K, ¿okay? Entonces, si yo sustituyo la parcial de Y con respecto a K, es decir, derivo aquí con respecto a K, usted va a obtener esta expresión que está acá, que es alfa por A mayúscula por K sub T a la alfa menos 1 por L sub T a la 1 menos alfa, menos R sub T. Entonces, por supuesto, usted igual a 0 porque usted quiere hallar cuál es la demanda óptima de esto de capital que maximiza el beneficio. Recuerde que lo que esto está recogiendo es que las firmas no demandan factores de producción para cumplir una función social, ni para dar empleo, ni para etcétera, etcétera. La función de la firma es maximizar el beneficio y se demanda en capital y trabajo solamente para maximizar el beneficio. Entonces hacemos lo mismo con el empleo, con L. Lo que queremos hacer con estas derivadas parciales es ver cuál es la demanda de estado de capital y trabajo. Ya la de estado de capital la dedujimos aquí en la ecuación 13, ahora la de trabajo en la ecuación 14. ¿Cuál es la demanda de estado de capital que maximiza el beneficio? Entonces, si nosotros hallamos la parcial del beneficio con respecto a L sub T, por supuesto también vamos a, recuerde que Y es función de L por la función de producción 11. Entonces usted va a tener la parcial de Y con respecto a L menos el salario, ¿okay?, porque el salario está multiplicando L sub T y usted está derivando con respecto a L sub T. Y si usted saca la parcial de Y con respecto a L sub T, es decir, deriva 11 con respecto a L sub T, va a obtener toda esta expresión que está aquí. 1 menos alfa por A mayúscula por K sub T a la alfa por L a la menos alfa menos W. Entonces, claro, como usted quiere hallar el punto extremo, el L
que maximiza el beneficio tiene que igualar a 0. ¿Okay? Entonces, esas dos ecuaciones son las funciones de demanda para capital y trabajo. Vamos a deducirlas de todas maneras, vamos a hacerlas explícitas. Si nosotros sustituimos la ecuación 13, fíjate, la ecuación 13 es esta que está acá. Si nosotros sustituimos 13, ¿verdad?, en 10, vamos a obtener esa expresión 10 que está, la ecuación 10, para recordarla, la vamos a colocar aquí. Esta expresión 10 es la que dedujimos en las láminas previas, es decir, que me dice la condición de optimización de los hogares, que me dice que la senda de consumo óptimo de los hogares es aquella que cumple con esta condición, R menos ρ. El consumo óptimo, la tasa de variación del consumo óptimo de los hogares o de crecimiento del consumo óptimo de los hogares es la diferencia entre R menos ρ. Entonces, si nosotros sustituimos 13, que es esta ecuación que está acá, ¿verdad?, donde ya hemos despejado R, vamos a ver la lámina anterior para que se vea. Fíjense, en 13, si usted despeja R de 13, si usted despeja R, va a obtener esta expresión que está acá, ¿verdad? Y si usted sustituye esta expresión para R despejada de 13 en la ecuación 10, que es esta condición de optimalidad de los hogares, usted va a obtener ahora esta expresión que está acá, donde me dice que la tasa de la senda óptima de consumo de los hogares debe variar, crecer a una tasa igual a esta expresión que está acá, que es R menos ρ. Ahora R es todo esto que está acá, donde alfa por A mayúscula, por K sub T, por L sub T a la 1 menos alfa, no es, alfa por A mayúscula, por K sub T a la alfa menos 1, por L sub T a la 1 menos alfa, no es más que el producto marginal del capital. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el óptimo, en el sistema neoclásico, el retorno del capital es igual al producto marginal del capital. ¿Okay? Entonces eso es lo que está recogiendo esta expresión que está acá. ¿Okay? Esta ecuación 15 que acabamos de deducir muestra que la ruta óptima de consumo está determinada por el rendimiento del capital. Es el rendimiento del capital el que determina cuál es la senda óptima de consumo de los hogares. ¿Por qué? Bueno, póngase a pensar un poquito. En economía, en macroeconomía particularmente, estamos haciendo el supuesto de que el dueño del factor de producción capital es el hogar. Son los hogares los dueños del factor de producción capital, por supuesto que también del trabajo, y que ese factor de producción capital los hogares lo acumulan en el tiempo, es decir, los hogares son los que invierten y hacen que ese stock de capital crezca, decrezca o se mantenga. ¿De qué depende esa decisión de invertir más o de acumular más o menos esto de capital? Bueno, dependerá del rendimiento del factor capital, que a su vez dependerá del producto marginal del capital. ¿Okay? Entonces, bueno, si nosotros sustituimos la expresión 13 que acabamos de deducir, despejada, donde lo que nos está diciendo es que la tasa de retorno del capital, el costo de uso del capital o la rentabilidad del capital, el pago factorial al capital debe ser igual a la expresión matemática para el producto marginal del capital, y además sustituimos 14, vamos a ver un poquito hacia atrás, esta expresión 14 que está acá, si usted despeja el salario de aquí, le va a quedar que el salario es igual al producto marginal del trabajo. Usted despeja, pasa al otro lado de la igualdad del salario, le va a quedar que el salario es igual al producto marginal del trabajo, que es igual a 1 menos alfa, por A mayúscula, por K sub T a la alfa, por L sub T a la menos alfa. ¿Okay? Entonces, si usted sustituye 13 despejado y 14 despejado en la ecuación 4 que habíamos deducido en las láminas anteriores, y 4 no es más que la restricción presupuestaria de los hogares, es decir, la ecuación de movimiento
o de transición del sistema dinámico de los hogares, si usted sustituye allí R y W por estas expresiones despejadas, donde R es igual al producto marginal de capital, que es todo esto que está acá, y W, que es el salario, en el óptimo no es igual que no, es lo mismo que el producto marginal de trabajo. Si usted sustituye eso acá, usted va a obtener una expresión como la 16 que está acá. ¿Okay? Fíjese que acá lo que estamos haciendo es obtener una solución analítica cerrada en términos de todo lo que tenemos. ¿Okay? En este caso de la propia función de producción. Esta ecuación muestra que la acumulación de capital K sub punto, K sub T punto, está determinada por la inversión de capital, que es la diferencia entre la producción y el consumo, básicamente. ¿Ok? Básicamente. Es decir, esto que tenemos acá es la función de producción, que es Y. Es el Producto Interno Bruto, si lo quiere aproximar. Y esto es el consumo. Es decir, esto es la producción y esto es el consumo. La diferencia entre ambos me va a dar la inversión o acumulación de esto de capital. Eso es simplemente una obviedad expresada en términos matemáticos. ¿Okay? Entonces vamos a hallar el equilibrio de estado estacionario. ¿Okay? Fíjese que nosotros ya habíamos deducido esta expresión, donde la tasa de crecimiento del consumo en esa economía, en el óptimo de los hogares, debería ser igual a la diferencia entre la rentabilidad del capital, que es igual al producto marginal del capital, que es igual a alfa por A mayúscula, por K sub T a la alfa menos 1, por L sub T a la 1 menos alfa, menos ρ. ¿Okay? Todo esto es igual al producto marginal del capital. Y también tenemos esta otra ecuación diferencial, esta también lo es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, que describe la variable de estado, los cambios en la variable de estado. Y me dice, bueno, lo que ya sabemos, que la inversión o la acumulación, la variación en el tiempo del estado de capital es igual a la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume. ¿Okay? Esas dos ecuaciones, 15 y 16, son dos ecuaciones diferenciales. Es obvio que son dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? En el consumo y el estado de capital. ¿Okay? Y esas dos ecuaciones son los que determinan el comportamiento de la economía. ¿Okay? Esas dos ecuaciones son las que deberían ser resueltas de forma implícita o explícita para poder resolver el modelo. ¿Okay? Entonces vamos a hallar las soluciones de estado estacionario. En economía, sobre todo en macroeconomía, y en particular en la teoría del crecimiento económico, seguramente usted se ha encontrado con el término estado estacionario. En economía, el estado estacionario, en economía dinámica, el estado estacionario es una propiedad de los sistemas dinámicos, ¿verdad? Es aquella situación en la cual las variables a considerar en la economía no cambian, sino que permanecen constantes. En este caso, en el estado estacionario, el consumo, la tasa de variación temporal del consumo o la razón de cambio del consumo con respecto al tiempo, C sub T punto es igual a 0, es decir, el consumo permanece constante, y lo mismo sucede con el estado de capital. El estado de capital permanece constante y por lo tanto, como el consumo permanece constante y el estado de capital permanece constante, la derivada del consumo y del estado de capital con respecto al tiempo son igual a 0. Entonces vamos a hacer ese supuesto, ¿verdad? Si usted hace ese supuesto, ¿verdad? Va a obtener, es decir, fíjese, ¿cómo hacemos ese supuesto? Si vamos a la ecuación 15, si C sub T punto es igual a 0, todo este lado derecho se hace igual a 0. Entonces, si este lado izquierdo, perdón, es igual a 0. Si este lado izquierdo es igual a 0 y usted despeja el estado de capital de acá, va a obtener esta expresión 17 que está acá, que lo vamos a llamar K asterisco.
que va a ser el estado de capital estado estacionario. ¿Por qué sabemos que el estado de capital estado estacionario? Porque lo hemos deducido de la ecuación 15, haciendo el supuesto de que estamos en el estado estacionario, es decir, de que C punto es igual a 0, y al ser C puntos igual a 0, C punto sobre T es igual a 0, todo esto es igual a 0, usted despeja K de acá y va a obtener esta expresión 17 que está acá. ¿Sí lo vio? Bueno, espero que sí. Entonces, el estado de capital estado estacionario, fíjese lo que nos dice esta expresión, que el stock de capital estado estacionario aumenta con el nivel de tecnología. ¿Cómo lo sabe? Porque bueno, el nivel de tecnología aquí es directamente proporcional al stock de capital. ¿Okay? Entonces aumenta el nivel de tecnología dado por el coeficiente A mayúscula y va a aumentar el stock de capital. ¿Okay? Pero a su vez disminuye con la tasa de descuento RO. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque aquí la tasa de descuento RO está en el numerador, está dividiendo. Entonces, a medida que aumenta la tasa de descuento, el stock de capital de estado estacionario será menor, mientras que a medida que aumenta la tecnología, el stock de capital será mayor. ¿Sí lo vio? Espero que sí. Bueno, ¿cuál es la razón para esto? Vamos a razonar. Si tenemos un nivel de tecnología más alto, una mejor tecnología va a aumentar el rendimiento de capital. Es decir, va a hacer que el rendimiento R del stock de capital, el pago factorial que reciben los hogares por el alquiler del stock de capital sea mayor. Por lo tanto, ese aumento en el precio del capital, que se traduce en un mayor pago factorial a los hogares, alienta a los hogares, incentiva a los hogares, emite una señal para que los hogares acumulen más capital y consuman menos. Por el contrario, una tasa de descuento más alta, un RO más alto, va a hacer que el consumo futuro sea menos atractivo para el hogar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a quedar muy descontado. Entonces, ¿qué va a preferir el hogar? Consumir más hoy y acumular menos capital hoy, ahorrar menos, consumir más hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la razón, digamos, intuitivamente. Entonces, bueno, tenemos esa ecuación 17, la vamos a dejar por allí. En esa ecuación 17 podemos, si nosotros queremos, cuantificar los efectos que tendría un aumento en la tecnología sobre K asterisco. Es decir, cuánto es la elasticidad de el stock de capital a la tecnología. ¿Ok? Y si usted saca eso, le va a dar que es 1 entre 1 menos alfa. 1 entre 1 menos alfa. ¿Cómo lo saca? Bueno, sencillamente con la tradicional fórmula de elasticidad. ¿Ok? Que es la fórmula es dK entre dA por A sobre K. ¿Ok? dK entre dA por A sobre K. Entonces eso le debe producir ese cociente de tasas, que también lo puedes sacar como la tasa de variación de K sobre K entre dA sobre A, le va a dar 1 entre 1 menos alfa. Esa es la manera de sacarlo, ¿no? ¿Ok? Otra forma, aplica logaritmo aquí, ¿verdad? Saca la derivada parcial del logaritmo, ¿verdad? Y despeja. Y va a darse cuenta de que la elasticidad es 1 entre 1 menos alfa. ¿Okay? 1 entre 1 menos alfa es la elasticidad. O sea, supóngase que alfa es igual a 0,5. ¿Okay? Entonces aquí quedaría 1 menos 0,5, quedaría 0,5 en el denominador y 1 entre 0,5 es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si la elasticidad es igual a 2, la elasticidad de K asterisco con respecto a, por cada unidad que aumenta la tecnología, el stock de capital de estado estacionario debe aumentar el doble. ¿Okay? En otras palabras, aumentar la tecnología A en 1%, que es otra forma de verla en términos porcentuales, conduciría a un aumento del capital K asterisco en un 1 entre 1 más alfa por ciento. Bueno, usando el mismo ejemplo, si alfa es igual a 0,5, 1 menos alfa va a dar 0,5, 1 entre 0,5 es igual a 2.
Es decir, por cada 1% que aumenta A, la tecnología, el estado de capital, el estado estacionario, cada asterisco debería aumentar 2%. En ese ejemplo particular que acabamos de dar. O sea, 1 entre 1 menos alfa por ciento. Ahora vamos a usando la función de producción, la que está descrita en la ecuación 11, que no es más que una función de producción Cobb-Douglas. Vamos a usar esa función de producción para derivar el nivel de equilibrio de producción de estado estacionario. Nosotros ya sabemos por la ecuación 17 que ese es el estado de capital de estado estacionario. ¿Okay? Y sabemos por la función de producción que bueno, el producto en esa economía está dado por esa ecuación, que es una función de producción Cobb-Douglas sencilla. Si nosotros sustituimos K de la función de producción por su versión de estado estacionario K asterisco, vamos a obtener esta expresión del producto de equilibrio que está acá. Fíjate, ¿qué fue lo que hicimos acá? Simplemente sustituir esta expresión para K asterisco, que ya la habíamos deducido, en la función de producción y obtenemos Y asterisco, que es el producto de estado estacionario dado por esa ecuación. El producto de estado estacionario dado por esta ecuación 18, Y asterisco, me dice que aumentos en el nivel de tecnología, al igual que pasa con el estado de capital, van a provocar aumentos en el producto, ¿verdad? Por dos vías. Primero, por un efecto directo, que es el que estamos recogiendo acá, y ya sabemos también que a través de un efecto indirecto, es decir, aquí tenemos el efecto directo y aquí tenemos el efecto indirecto. ¿Sí lo notó? Aquí tenemos un efecto directo y aquí tenemos un efecto indirecto. Primero un efecto directo porque, bueno, la tecnología está multiplicando a la función de producción, es esta A que está acá mayúscula, ¿verdad? Pero a su vez, la expresión que hemos derivado para el estado de capital, el estado estacionario, también contiene el parámetro tecnológico. Entonces, hay dos efectos. Hay un efecto directo y hay un efecto indirecto. Y bueno, aquí la elasticidad también usted la puede sacar del producto de estado estacionario con respecto a la tecnología, es 1 entre 1 menos alfa. La producción de estado estacionario Y asterisco disminuye, al igual con aumentos en ρ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ρ aumenta, el hogar preferirá consumir más hoy y no acumular estado de capital, y un estado de capital menor va a reducir el nivel de producto. Esa es la explicación. Si nosotros suponemos que estamos en el estado estacionario donde K punto es igual a 0 y sustituimos esa condición en la ecuación 16, vamos a obtener el consumo de estado estacionario. ¿Ok? Recuerde que la ecuación 16 es esta ecuación que está acá, ¿verdad? Donde nos dice que la acumulación de capital o la inversión es igual a la diferencia entre lo que se produce dado por la función de producción que está acá menos lo que se consume, lo cual ya usted lo sabe, es una obviedad. Pero si usted sustituye allí K punto igual a 0, pone aquí un 0, ¿verdad? Y despeja el consumo, que es lo que vamos a hacer, usted puede obtener cuál es el nivel de consumo de estado estacionario o de equilibrio de largo plazo. Al estado estacionario también se le conoce como equilibrio de largo plazo. Es decir, en los modelos de macroeconomía dinámica se supone que en el largo plazo las variables están en un equilibrio de estado estacionario, es decir, no cambian. Y si usted despeja va a obtener una expresión como la 19 que me va a dar C asterisco, que al igual que K asterisco y Y asterisco que hemos deducido en las láminas pasadas, me da el consumo de estado estacionario. Y me da una expresión bastante similar a las que hemos obtenido anteriormente, en este caso muy similar, prácticamente idéntica o igual a la que obtuvimos para el producto. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos lo mismo, si aumenta la tecnología, ¿verdad? Aumenta el consumo de estado estacionario, y si aumenta la tasa de descuento ρ, disminuye el consumo de estado estacionario, y esto se produce porque aquí C asterisco es exactamente igual a Y asterisco, es decir, el consumo es igual al producto, ¿verdad? Eso se produce porque aquí estamos suponiendo en este modelo que la depreciación es igual a 0, ¿no? Entonces, claro, se produciría un resultado diferente si le asignáramos un valor a la tasa de depreciación. ¿Ok?
Entonces, en resumen, en este tema hemos explorado el concepto de equilibrio general dinámico mediante el desarrollo de un modelo básico, muy básico de ciclo real. Ese modelo nos ha presentado dos agentes. Primero, un hogar representativo que maximiza la utilidad y que elige el consumo y el ahorro de manera óptima. El resultado fundamental allí es que la tasa de crecimiento del consumo en el óptimo es igual a la diferencia entre R sub T y RO, es decir, entre el retorno del capital y la tasa de descuento intertemporal, y que puede ser positivo, negativo o neutro. Es decir, dependiendo de si la rentabilidad del capital es mayor que la tasa de descuento intertemporal del hogar, si es menor o si es igual. Hemos usado el hamiltoniano corriente para resolver ese problema de optimización dinámica y derivar la ruta de consumo óptimo, que bueno, ya sabemos cuál es, la acabamos de mencionar. Una empresa representativa también ha sido presentada que maximiza el beneficio e interactúa con el hogar, ¿verdad? Hemos deducido las ecuaciones de demanda óptima de stock de capital y de trabajo, que son unas formas ya conocidas en las cuales el retorno del capital se iguala a su producto marginal y el salario se iguala al producto marginal del trabajo. Luego derivamos los niveles de equilibrio de estado estacionario. Repetimos, el estado estacionario es una condición matemática de los modelos macroeconómicos en la cual se supone que la economía está en estado de reposo o de no perturbación, es decir, en una situación en la cual las variables de interés permanecen constantes, no varían. ¿Okay? Es una condición matemática del problema y equivale al estado de equilibrio de largo plazo del modelo, ¿no? Entonces, una vez que derivamos los niveles de estado estacionario, primero del estado de capital, luego del producto y luego del consumo, hemos visto, ¿verdad?, que en la tecnología todas estas variables aumentan con el nivel de tecnología, pero disminuyen con la tasa de descuento del hogar. ¿Okay?